Parecería que en una buena parte del país, y particularmente aquí en el Distrito Federal, se ha hecho poca conciencia de la importancia que tiene este fenómeno, esta crisis que estamos viviendo. Y así como se decía antes, las muertas de Juárez, ¿no? Hoy es el problema de Juárez, el problema de la frontera, ¿no? Pero yo creo, a partir de esta intervención que tuvo el compañero X allá atrás, que por un lado, si decimos, bueno, es el Estado el que está provocando todo esto, bueno, quiere decir que estamos ante un magno problema del país, ¿no? Quiere decir, pues, que estamos en las vísperas de un golpe que va a cancelar todas las libertades públicas y nos va a llevar a un fenómeno de dictadura militar o lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? O es una ausencia de Estado, porque el Estado no ha podido controlar, ¿no? Lo que sí me parece a mí es que, vuelvo ahorita sobre el punto es que es una especie de cáncer que está invadiendo el cuerpo social de México, ¿no? No es el problema de la frontera norte, ¿no? Es como al enfermo que le dicen, pues si nomás tienes gangrenados los dedos del pie izquierdo, ¿no? Pero nomás eso tienes, todo lo demás te está funcionando, ¿no? Pues no, te vas a morir de eso, te va a invadir en poco tiempo, ¿no? Es un fenómeno creciente. Yo las últimas preguntas que planteaba, que no las pude desarrollar, decía, se está trasladando a todos los ámbitos, a todas las esferas del quehacer colectivo, ¿no? No se diga los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero de la educación, de la política, de la salud, del comercio internacional, de la economía en general. Los voceros del gobierno, por ejemplo, algunos presumen, dice, bueno, en Colombia, por ejemplo, llegaron los crímenes hasta Bogotá, aquí todavía la zona metropolitana o el Distrito Federal se han mantenido a salvo, por eso quiere decir que no es un fenómeno tan importante. No, yo creo que va a llegar, va a llegar en las mismas dimensiones que se están sufriendo en otras ciudades del país. Piensen ustedes en Torreón, por ejemplo, la ciudad de Torreón hay una conurbación allí importantísima, también ahí hay una creciente ola de delincuencia que es imparable, ¿no? Entonces, volviendo al punto, pues tenemos por un lado fuerzas, instituciones, sectores del Estado mexicano que yo creo que están involucrados efectivamente, ¿no? Pero por otro lado, tampoco el Estado mexicano es un monolito, ¿no? También tenemos una falta de acción de las instituciones del Estado, pues que son las únicas que podríamos, en ausencia de una revolución, en ausencia de unas fuerzas políticas armadas del pueblo, como ha sucedido en otras ocasiones, pues son las únicas a las que podemos acudir. En 94 de 21, en 95 de 49, en el 2009 mujeres solamente en Ciudad Juárez fueron 163 asesinadas, ¿no? O sea, ha superado todo, la ola esa que estamos viviendo, y con eso concluyo, parece que no se ha advertido las dimensiones, el tamaño que tiene, ¿no? Tenemos cientos de miles de desplazados, ¿no? Muchos más de los que hubo en Chiapas, muchos más de los que hubo en la Revolución Mexicana en esta frontera norte del país, ¿no? Es decir, es un problema en realidad grave para México lo que estamos viviendo, ¿no? Pero además no es un problema estático, no es una situación que esté permanecida o confinada, ¿no? Como sucedió en el caso de Chiapas, en términos militares, ¿no? Aquí es un problema creciente, en expansión constante, ¿no? Que nos está llevando, pues, a un México que en términos internacionales y sobre todo en términos internos de la seguridad de la población, pues un México que simplemente no tiene antecedentes en la historia nacional. Yo me dedico a eso, a estudiar el pasado de este país, no encuentro ningún antecedente. Los que son muy viejos aquí en las luchas políticas, pues se acordarán que siempre teníamos un enemigo o un contrincante o un responsable al frente. Ahora hay una manifestación en Ciudad Juárez de los loteros, por ejemplo, que están siendo víctimas de extorsiones todos los días por las policías o los delincuentes o quién sabe quién, ¿no? Salen y al día siguiente matan al que encabezó la manifestación. Eso no sucedía antes, ¿no? Hay una manifestación de otro sector de los médicos y al día siguiente secuestran al que presidió la manifestación. Es decir, es un enemigo sumamente poderoso,
con tácticas que jamás habíamos conocido en México, ¿no? ¿Y quién es el enemigo? Bueno, pues ese es una de las grandes incógnitas, ¿no? Gracias. Bueno, con lo que iba a continuar, lo que siguió en la mesa, eso de ser primero, seguir las preguntas, a ver qué sale, pero yo creo que es muy importante esto con lo que termina Víctor, en términos de que hace un momento Leti decía, pero ¿qué es lo que hay en Juárez? ¿De qué se trata esto que hay? Y yo creo que hay, parece que todo lo que se ha comentado, que sí son elementos o perspectivas de diferentes dimensiones, pero falta esto también, falta saber quién gana con todo esto, quiénes son los responsables de todo esto, y que hay una absoluta política de impunidad. O sea, la política de Estado es una política de impunidad para que esto sea nombrado. ¿Quién está ganando y quiénes son los responsables de todo esto? Y en este caso creo que también es por ello muy importante este gran esfuerzo que va a ser carísimo y que no tenemos capacidad para llevarlo a cabo con las maneras de proceder y las prácticas y competencias que tenemos en cuanto a documentar toda esta barbarie. La documentación del feminicidio fue algo muy costoso, inacabado, aunque hay buenos esfuerzos, pero hablar de todas las víctimas hasta este momento es algo que va a ser muy costoso, y que yo creo que fundamentalmente hay que empezar por documentarlo, para que en un momento dado, si no hay justicia, tengamos nuestro gran archivo de memoria y de verdad. Y en eso creo que es fundamental pensar, yo decía hace un momento, en el problema del sujeto. El sujeto tiene que ser, hasta donde yo creo, las víctimas también. Evidentemente no son las responsables del desagravio y de, además, ahora sí que ser los héroes y las heroínas de esta historia. Pero el papel, el perfil y el sujeto político que son las víctimas creo que es parte de ese trabajo de documentación, pero también una experiencia y una asignatura pendiente para todos quienes en la academia, en el periodismo, en las instancias de derechos humanos, en fin, es una agenda social amplia la que tendría que aprender qué hacer con las víctimas, porque en la experiencia de muchos años de trabajo con víctimas de feminicidio, lo que reconocemos es, entre otras cosas, una política de Estado por acabar con las víctimas. Lo que quiere la autoridad es que se mueran, que se desgasten, y luego nosotros entramos también un poco en esa incompetencia para saber cómo se trabaja con las víctimas, y eso además está dicho por mucha gente que ha venido a escuchar y a conocer de las víctimas de feminicidio. Lo que ven es un gran desprecio hacia las víctimas, tiene que ver con nuestra sociedad tan clasista, con nuestra academia tan complaciente, tan de laboratorio, tan encerrada en los cubículos, que no aprende otras formas de llevar a cabo también una construcción de saber que tenga que ver con intervenciones clínicas, con una perspectiva de derechos humanos en favor de las víctimas. Y esa es una gran tarea que, digo, así de claro, mucha gente que ha venido dice, aquí ven con desprecio a las víctimas, aquí la prensa las ve con desatención, aquí las activistas las ven con dejos de clasismo, con dejos de no son feministas, entonces ¿para qué nos sirven? Y con una posición de bandera que nos plantea disputas sumamente pues, vergonzosas en torno a una agenda que yo creo que también tiene que empezar por reconocer cómo nos relacionamos con las víctimas, qué hacemos en términos de ofertas de servicios y de construcción de sujeto y de poderíos, en donde las víctimas junto con otras instancias podamos ser parte de otra cosa, porque lo que estamos viendo es que el ejército se queda, el ejército no va a regresar a los cuarteles, las iniciativas de ley que se están planteando tampoco son alentadoras, el marco constitucional que conocemos no es en el que se están moviendo los poderes democráticos, y en ese caso entonces el escenario yo creo que es terrible. Algo de lo que hemos planteado también en términos de quién es el sujeto es hacia algo que solo por poner un ejemplo, hemos nombrado como, y Héctor va a hablar más de eso estoy seguro, de una cocopa para Juárez, ¿no? Algo como lo que fue esta instancia es de lo que creemos que podemos echar mano, y efectivamente ahorita un colega decía muchos foritos y los que vengan, porque tenemos que hacer muchos más, y ya estamos pensando en eso también, en hacer foritos y forotes